Esperanza se sentó en un banco en la plaza del hospital y no pudo contener las lágrimas. Era pleno abril, una maravillosa época del año. Hojas frescas que apenas comenzaban a brotar, un suave sol, una agradable brisa llena de olores de la tierra cálida. Esperanza amaba mucho la primavera. En estos momentos le encantaría dar un paseo, disfrutar del buen clima y hacer planes para el verano, pero estaba sentada cerca del edificio del hospital y lloraba. Afortunadamente, no había nadie cerca, así que pudo dejar que sus sentimientos fluyeran. Armando, su amado esposo, el hombre que aceptó a Esperanza y la entendió como nadie más, estaba en la unidad de cuidados intensivos ahora. Hace apenas 6 meses era un hombre fuerte y saludable, tan confiable como una roca. A su lado, todos los problemas parecían triviales. Esperanza sabía que haría cualquier cosa por ella. Movería montañas, alcanzaría la luna. Le daba una sensación de seguridad, protección, la animaba cuando estaba triste, decía las palabras de apoyo adecuadas cuando necesitaba ánimo. Eran como dos mitades de un todo. Puede sonar cliché, pero era cierto. Parecía que Armando podía leer los pensamientos de Esperanza, e incluso ahora, acostado en la cama del hospital, todo enredado en sensores y cables de la IV, seguía tratando de apoyar a Esperanza. No te preocupes, lo superaremos. Eso fue lo que Armando dijo cuando notó que su esposa estaba a punto de romper a llorar. Esperanza se mantuvo firme, por supuesto. Era lo último que necesitaba que Armando gastara sus últimas fuerzas tratando de calmarla. Era lo último que necesitaba, que Armando gastara sus propias fuerzas tratando de calmarla. Pero él podía ver a través de ella y, por supuesto, entendía todos sus sentimientos. Lo superaremos. Poco probable. Armando solo conocía los contornos generales de su diagnóstico, pero Esperanza estaba en constante contacto con su médico tratante, el profesor Velasco, una eminencia de la medicina moderna. Los padres de Esperanza utilizaron todas sus conexiones para asegurarse de que su yerno recibiera tratamiento de él. Cuando todo funcionó, parecía que lo peor había quedado atrás. Ahora Armando estaba en buenas manos, pero los médicos, incluso los mejores, no eran dioses y no podían hacer milagros. Armando solo podía ser salvado por un milagro. Dolía a Esperanza ver a su esposo así, pálido, agotado, con ojeras bajo los ojos. Incluso su voz había cambiado, volviéndose débil y apenas audible. Y con cada día que pasaba, la condición de este hombre todavía relativamente joven empeoraba. Si al principio Esperanza había tenido esperanzas de que todo saliera bien, ahora... Prepárese, dijo el profesor Velasco hace solo un par de días. La enfermedad está progresando rápidamente. La terapia de apoyo se vuelve cada vez menos efectiva. Los signos vitales se están deteriorando y aún no hay respuesta del banco de donantes, y parece que no la habrá. Las colas son enormes. Lamentablemente, hay un gran riesgo de que Armando no lo logre. Necesita una operación urgente, pero no hay donante. Una operación urgente. Ni siquiera había consultado a los médicos. Desde la infancia, había sido excepcionalmente saludable. Incluso los resfriados y la gripe lo evitaban. Alto, atlético, enérgico, fuerte y resistente. Armando a veces suponía, medio en broma, que sus padres eran personas del campo conocidas por su excelente salud. Mirando a su esposo con su cabello espeso y rojizo, su amplia sonrisa de dientes blancos y su piel hermosa y clara, Esperanza no pudo evitar pensar en los maravillosos hijos que tendrían. La genética de Armando era claramente buena, aunque era imposible decirlo con certeza porque el esposo de Esperanza no conocía a sus padres. Armando creció en un orfanato. Sí, en un orfanato, entre paredes institucionales y personas completamente desconocidas. Cuando el niño creció lo suficiente como para comenzar a hacer preguntas sobre su pasado, los cuidadores inicialmente lo evadieron. Luego, una niñera finalmente iluminó al niño. Resultó que la madre de Armando lo había abandonado justo en el hospital de maternidad. Aparentemente, era alcohólica, alta, bien formada, incluso hermosa, pero su vida había tomado un giro negativo. Ya tenía varios hijos en casa, uno más pequeño que el otro, a quienes necesitaba alimentar y apoyar de alguna manera. Y no había marido en la familia, así que la madre de Armando decidió que no podía hacerse cargo de otro hijo y escribió una negativa.
Le dijo al personal al despedirse que tal vez esto era lo mejor que podía hacer por su hijo, porque había una posibilidad de que él, tan joven todavía, fuera acogido por otra familia. Pero Armando nunca fue acogido por otra familia. Fue una época difícil e inestable. Pocos niños fueron adoptados entonces y las tasas de natalidad habían caído en picada. La gente sobrevivía como podía. Así que Armando creció en un orfanato. A veces le contaba a Esperanza sobre sus años de infancia. Hablaba deliberadamente alegre, recordando historias divertidas y mencionando a menudo a sus amigos. Armando nunca se compadeció de sí mismo. Nunca se quejó de su destino. No estaba en su naturaleza. En general, prefería mirar la vida con optimismo. Sin embargo, Esperanza entendía que su amado había tenido una infancia difícil. Algunos pequeños detalles en sus historias revelaban una educación difícil. Por ejemplo, los dulces que se compartían entre todos los niños, cada uno recibiendo solo una pieza sin extras, o la actitud de las amargadas niñeras, y por supuesto, los castigos. Esto sin mencionar que, a diferencia de ella, la amada y única hija de padres cariñosos, Armando no tenía a quien confiarle sus emociones, nadie para apoyarlo. Uno podría pensar que una persona que creció con un ambiente tan frío sería indiferente, inatenta y distante. Pero Armando se convirtió en algo completamente diferente, más sensible y amable que cualquier persona que hubiera conocido. Se conocieron por casualidad. En ese momento, Esperanza estaba estudiando economía en la universidad local. Los estudiantes acababan de terminar una sesión difícil. Las amigas de Esperanza de su grupo decidieron celebrar en un club, bailar, divertirse y relajarse después de estudiar intensamente. Esperanza lucía fantástica ese día y lo sabía. Llevaba un vestido ligero y fluido que acentuaba su figura elegante y mostraba sus largas y esbeltas piernas, con su cabello castaño claro, suelto y un maquillaje elegante. Era como una modelo, y eso es exactamente como se sentía. Captó las miradas de quienes la rodeaban, una clara evidencia de su atractivo. Se sentía maravillosa. Sus amigas bailaron mucho esa noche, rieron, bromearon y conocieron a algunos chicos. Uno u otro compañero de clase de Esperanza se acercaba a una de sus amigas y la invitaba a bailar. Pero Esperanza no tuvo tanta suerte. El primer hombre que se le acercó tenía una apariencia desagradable. Probablemente tenía 30 años o incluso más. La chica le sonrió educadamente y lo rechazó con alguna excusa plausible. Luego, un joven con actitud arrogante intentó llevarla a la pista de baile. Parecía que creía que le hacía un gran favor al acercarse a ella. No, Esperanza no quería estar en compañía de esos chicos. Prefería charlar con sus amigas. Pero la atención masculina seguía siendo halagadora. Luego, hacia el final de la noche, se acercó a la mesa donde Esperanza se encontraba sola. Armando, un apuesto joven, con una camiseta gris, jeans desgastados, zapatillas de deporte, cabello castaño rojizo ligeramente alborotado, hermosos ojos verdes y una sonrisa encantadora, aunque un poco avergonzada. De alguna manera, Esperanza se sintió instantáneamente atraída hacia él, hacia ese chico. Le sonrió al joven. Animado por esto, se sentó frente a la chica. ¿Puedo?, aclaró, acomodándose frente a la chica. Sí, asintió y sonrió de nuevo. Por supuesto, ella podría haber fingido ser una princesa, como es costumbre en las chicas, para empezar un juego de encántame si puedes. Pero, ¿por qué molestarse? Este chico se comportaba de manera tan sencilla y natural que Esperanza no quería jugar. Y tenía un aura tan especial a su alrededor. A Esperanza le gustaba estar cerca de él. Mi nombre es Armando. ¿Y puedo saber tu nombre?, Esperanza. respondió la chica honestamente. Hermoso nombre. No conozco a nadie más con el mismo nombre, Es en honor a mi abuela. aclaró Esperanza. Y, por cierto, tu nombre también es interesante. No conozco a nadie más con el mismo nombre. Hablaron un poco más, sin incomodidades, sin tensiones. Parecía que se conocían desde hace muchos años. Y luego, los amigos de Esperanza regresaron a la mesa. Armando los saludó. Las chicas comenzaron a mirarse y a reír. Todo estaba como de costumbre, pero al joven no parecía afectarle en absoluto.
Para sorpresa de Esperanza, ni siquiera se detuvo en el escote de Alicia, que ciertamente valía la pena mostrar. Ningún chico podía resistir sus encantos evidentes, pero Armando parecía que solo había una esperanza para él. La miraba y nunca apartaba los ojos de su nueva conocida. Esto hizo que la cabeza de Esperanza diera un pequeño giro. Sabía que era bastante atractiva, delgada, alta, con las características faciales adecuadas, pero nadie la había mirado nunca con tanta admiración. Comenzó una canción lenta y Armando invitó a Esperanza a bailar. Finalmente, se inclinaron el uno hacia el otro en la pista de baile al son de una melodía conmovedora. Armando no permitió ninguna cercanía adicional. Esperanza sentía su calor y su fuerza. Literalmente, se disolvía en esas sensaciones agradables. Quería que la abrazara así para siempre. Esperanza inhaló con ansias el aroma de Armando. Le gustaba absolutamente todo de este nuevo conocido. No sabía quién era, a qué se dedicaba, dónde trabajaba o estudiaba, pero ya entendía lo principal. Era una persona confiable y muy amable. A su lado se sentía como una criatura frágil y graciosa. Parecía que él sabía exactamente qué hacer y todo lo que ella tenía que hacer era seguirlo. Y luego la melodía terminó. Armando sonrió a la chica y la agradeció por el baile. «Necesito alejarme por un momento», dijo el chico, acompañando a Esperanza de regreso a su mesa. «Mi amigo llamó, necesita ayuda, pero volveré. Por favor, espérame. Solo no desaparezcas, ¿vale?» No cuentes con ello. No desapareceré. Bromeó Esperanza. La noche continuó. Esperanza escuchó las impresiones de sus amigos sobre el club y los nuevos conocidos. Parecía estar escuchando, sonriendo e incluso haciendo algunos comentarios cuando era necesario. Pero todo eso ya no le importaba ni le interesaba. Estaba esperando a Armando. Con suerte, ese chico maravilloso regresaría pronto. Que la sostuviera en un baile nuevamente o la mirara con esa misma mirada. Armando simplemente desapareció por alguna razón. No estaba en ninguna parte. Al principio, Esperanza estaba preocupada. Luego comenzó a enojarse. Al final, llegó a la conclusión de que su nuevo conocido simplemente había conocido a alguien más. Alguna chica a la que estaba encantado en ese momento. Probablemente un típico encantador de clubes. Extrañamente, sin embargo, Esperanza sentía celos y enojo ante estos pensamientos. Sorprendente, considerando que para ese momento apenas conocía a Armando durante aproximadamente media hora. Ni siquiera habían intercambiado números de teléfono, y él no le había prometido nada. Bueno, no se puede controlar al corazón, como dicen. ¿Tu admirador desapareció? Preguntó Cristina compasivamente, aparentemente notando la tristeza en los ojos de su amiga. Pero te gustaba, ¿verdad? No. Esperanza mintió. No hay nada especial en él. Solo otro chico, 1,000,000 como él. Claro. Alabó Alicia. Hay un montón de ellos y tú eres única, una reina. Vamos al bar en la próxima calle. Todo está tranquilo aquí ya, pero allá está recién empezando. Alicia era la más experimentada en fiestas de su grupo de amigos. Conocía muchos lugares en la ciudad donde se podía pasar un buen rato. Los demás recibieron con entusiasmo su sugerencia, excepto Esperanza. Todavía esperaba y esperaba. ¿Y si regresa después de todo? ¿Y si algo le impidió llegar a tiempo? Bueno, sería tonto. Es tonto esperar a un chico apenas conocido que parecía haber olvidado por completo su existencia. Además, no quería alejarse de sus amigas. Las chicas llamaron a un taxi y el alegre grupo salió al porche del club. Era muy tarde y parecía que estaba empezando a llover. El coche llegó y las amigas se subieron al asiento trasero. El conductor las llevó rápidamente al bar a través de las calles desiertas. La primera persona que vio a Esperanza cuando salió del coche fue Armando. Al principio, no podía creer lo que veían sus ojos. «Ni siquiera intercambiamos números de teléfono», dijo el chico, acercándose. Cuando me di cuenta de eso y luego vi que ya no estabas, fue como si me echaran un cubo de agua fría. Tenía tanto miedo de no volverte a ver. Pero, ¿cómo nos encontraste? Intervino animadamente Alicia. Los vi subiendo a un taxi cuando salía al porche. Tomé un coche y lo seguí.
explicando el chico. Esperanza sonrió. Nadie había hecho algo así por ella. Era como sacado de una película. Entonces, ¿te unes a nosotros en el bar o qué? Preguntó Alicia. Armando miró a Hope con curiosidad. ¿O qué? Respondió a sus amigas. Preferimos dar un paseo. Armando sonrió y las chicas sonrieron con conocimiento de causa. Como quieran, Dijo Cristina. solo asegúrate de enviarme un mensaje cuando llegues a casa, ¿entendido? Esperanza asintió. Sabía que la responsable Cristina estaba preocupada por ella y le había pedido específicamente que le avisara cuando llegara a casa para que el joven supiera que estaba siendo observado y no se atreviera a hacer nada malo. Caminaron por la ciudad nocturna, tomados de la mano. No querían despedirse en absoluto. Hablaron de todo y de nada, y a veces simplemente se quedaron en silencio. En ese momento no se necesitaban palabras. Cerca de la casa de Esperanza, Armando la besó. La cabeza le daba vueltas. Había estado esperando ese momento durante tanto tiempo, pero Armando había vacilado. Había sido muy cauteloso con ella, como si tuviera miedo de espantarla. En realidad, pensé mucho antes de acercarme a ti esa noche, confesó el chico. Te observé durante mucho tiempo, vi cómo rechazabas a todos, pero no pude reunir el valor. Pensé que tal vez también me enviarías educadamente lejos. ¿Y cómo podría vivir con eso? Armando y Esperanza comenzaron a salir juntos. La chica aprendió mucho sobre este joven, y algunos detalles de su vida inicialmente la impactaron. Resultó que Armando creció en un orfanato. Nunca había visto a sus padres y ni siquiera sabía quiénes eran su padre y su madre. Esto no tenía sentido para Esperanza. ¿Cómo? ¿Cómo podría alguien sobrevivir sin el cuidado y el apoyo de una madre y un padre? Pero Armando sobrevivió. Y no solo eso, en realidad le fue bastante bien. A diferencia de la mayoría de los niños del orfanato, Armando dedicó mucho tiempo a sus estudios. Entendí que de lo contrario no tendría un futuro en la vida. Compartió Armando sus recuerdos con Esperanza. Al ver la determinación de su diligente estudiante, los profesores lo ayudaron, lo orientaron, le brindaron ayuda adicional y lo alentaron. El chico les estaba muy agradecido por esto, especialmente a su profesor de física. Armando soñaba con volverse rico y famoso y planeaba visitar a este profesor comprensivo después de alcanzar sus objetivos por expresar su gratitud. Con su excelente diploma, Armando ingresó fácilmente en una prestigiosa universidad de economía e informática. Aquí, rápidamente se convirtió en uno de los mejores estudiantes. Al mismo tiempo, comenzó a trabajar a tiempo parcial, tomando pequeños encargos en línea. Ahorró dinero, dándose cuenta de que lo necesitaría después de dejar el orfanato. Después de todo, Armando no tenía a nadie en quien confiar en la vida, solo podía contar consigo mismo. Luego, Armando se graduó del orfanato y recibió un apartamento del Estado, como huérfano de pleno derecho. El apartamento estaba en un edificio nuevo en un barrio decente, pero eran solo paredes. Afortunadamente, Armando había logrado ahorrar para las renovaciones durante los años de sus estudios. Para entonces, ya estaba trabajando en una importante empresa de tecnología de la información. Tenía planes de asistir a la universidad para obtener una educación superior y seguir escalando en su carrera. Sin embargo, seguía posponiéndolo porque, además de su trabajo principal, tenía muchos trabajos secundarios que no quería abandonar. Necesitaba dinero, necesitaba un colchón financiero. Esa era la única forma en que podía sentirse seguro. Armando tenía la misma edad que Esperanza, pero ya había experimentado mucho. Sabía mucho sobre el mundo y la vida, que le parecía una persona sabia más allá de sus años. Había tenido que madurar temprano, preocuparse por mantenerse a sí mismo a esa edad temprana. Esperanza aún era apoyada por sus padres. Se sentía como una niña mimada por mamá y papá. Y Armando, este chico ya había logrado mucho. Sabía cómo ganar dinero, cómo ahorrar, cómo arreglárselas por sí mismo. De él emanaba fuerza y confianza. Armando sabía exactamente lo que quería de la vida. Esto no podía evitar comandar respeto. A pesar de todo esto, Armando era muy amable y sensible y necesitaba amor y aceptación. Hope lo sentía.
No había recibido suficiente atención en la infancia y ahora valoraba los sentimientos sinceros y la buena voluntad. Armando era tan diferente de todos los chicos que Esperanza había conocido. Agradecía al destino por su encuentro fortuito en el club. Cuando Esperanza terminó la universidad, Armando le propuso matrimonio. No fue una gran sorpresa para la chica, y sus padres tampoco se sorprendieron. Para ese momento, Armando ya había conocido a los padres de Esperanza. Era muy apreciado tanto por la madre como por el padre de la chica. Un chico tan guapo y bueno, y una vida tan difícil. Suspiró la madre de Esperanza. Bueno, si Dios quiere, todo le irá bien ahora. Ha hecho mucho por esto. Ya no es un chico, es un verdadero hombre, objetó su padre. Respeto a chicos como él, jóvenes, pero ya saben lo que quieren. Logrará mucho. Esperanza y Armando se casaron y se fueron de luna de miel. Resultó que Armando había estado ahorrando dinero durante mucho tiempo para todos estos eventos, por lo que la celebración fue espléndida. Los recién casados comenzaron a vivir juntos en el apartamento de Armando. No experimentaron fricciones domésticas, todo iba fluida y naturalmente. Hope no era especialmente hábil en las tareas domésticas, pero Armando nunca la regañaba, ni siquiera insinuaba nada al respecto. Él se encargaba de muchas tareas de la casa él mismo. Esperanza observaba sus movimientos ágiles y seguros y aprendía lentamente. También quería cuidar de su amado. Incluso Esperanza se encontró disfrutando de la cocina. En su familia, la cocina siempre había sido territorio de su madre. Nadie más estaba permitido cerca de la estufa. Esperanza nunca imaginó cuán interesante era crear platos a partir de un conjunto de ingredientes. Una verdadera creatividad. Armando elogiaba la cocina de su joven esposa, incluso cuando un plato no salía bien, se quemaba o estaba demasiado salado. Era divertido y conmovedor al mismo tiempo. Los cónyuges vivían juntos en armonía. Tenían tantos planes para su vida juntos: comprar un nuevo y más espacioso apartamento, viajar y, por supuesto, tener hijos. Armando, que había pasado la mayor parte de su vida solo, soñaba con tener una familia numerosa. «¿No te importa convertirte en madre de muchos hijos, verdad?», preguntó en tono de broma. «Tendremos un hijo primero, luego una hija, luego otro hijo y luego gemelas. ¿Qué diferencia hay? Tendremos muchos y muchos hijos, como 5 o 6. Eso no es ni siquiera suficiente. Yo, por ejemplo, sueño con tener 10. ¿Podrás con eso? Moveré montañas para que suceda». Los cónyuges estaban bromeando, por supuesto, pero ambos realmente soñaban con tener hijos. Esperanza miraba a su apuesto esposo y pensaba que sus pequeños serían maravillosos, sanos, lindos y, lo más importante, amados y queridos. Armando era el mejor padre potencial que se podía imaginar. No evitaría pasar tiempo con su descendencia ni descargaría todas las responsabilidades en su esposa. No, sería un padre amoroso, atento y comprometido que ayudaría con las lecciones, idearía juegos interesantes y brindaría apoyo en momentos difíciles. La pareja soñaba con tener hijos, comenzando con 2 al principio, y luego ver cómo iba. Pero el deseado embarazo todavía no llegaba. Habían pasado 2 años desde su boda y la familia seguía sin hijos. Las amigas de Esperanza se casaban una tras otra y anunciaban que estaban esperando un hijo. Luego se convertían en madres y la invitaban a bautizos y primeros cumpleaños de sus hijos. Esperanza estaba feliz por ellas, por supuesto, pero ver la felicidad de los demás también le dolía. «Deberíamos someternos a algunas pruebas», dijo un día Armando. «Puedo ver cuánto estás sufriendo. Ambos deberíamos ir al médico, encontrar la causa y todo estará bien». Esperanza, por supuesto, también lo había pensado, pero de alguna manera tenía miedo. Desde la infancia tenía miedo a las clínicas y las personas con batas blancas. Era un poco cobarde en ese sentido. Resultó que Armando estaba perfectamente sano, pero para Esperanza era otra historia. Se descubrieron problemas graves con ella. «Tu diagnóstico no es bueno», dijo el médico, mirando a los ojos de Esperanza. «No amenaza tu vida, pero la maternidad natural es imposible en tu caso. Puedes intentar la fertilización in vitro, pero incluso allí, las posibilidades son escasas».
Esperanza lloró esa tarde en el hombro de su esposo. Él la consoló, acariciándole la espalda y el cabello. ¿Por qué estás tan afectada? El médico dijo que podemos intentar la fertilización in vitro. Lo intentaremos si lo deseas. Si no, podemos adoptar a un niño de un orfanato. Quiero a nuestro hijo. Sollozó Hope. El nuestro, alguien que se parezca a ti. Eso no importa, la tranquilizó Armando. Un niño es un niño. Pero aún así decidieron intentar la fertilización in vitro. El primer intento fue fallido, al igual que el segundo. Finalmente, una prueba de embarazo mostró 2 líneas. Fue un breve momento de alegría seguido de un aborto espontáneo. De vuelta a prepararse para la fertilización in vitro. De vuelta a las esperanzas y de vuelta a la decepción. Todo esto tomó 3 largos y dolorosos años. Esperanza estaba nerviosa. Su salud sufría debido a los interminables procedimientos médicos, pero estaba decidida a alcanzar su objetivo. Desesperadamente quería un hijo. Pintaba imágenes brillantes en su mente. Armando sosteniendo a su propio bebé, cálido, llorando, vivo. Esa imagen se quedó con ella. Esperanza sentía que tenía que darle un hijo a Armando. Se sentía obligada a hacerlo. Él había hecho tanto por ella. La amaba tanto, la entendía y la apoyaba. Él era su roca y su esperanza. ¿Realmente no podía cumplir su ansiado sueño? Dijo Armando suavemente pero con firmeza. Esto sucedió después de otro intento fallido de fertilización in vitro. Esperanza ya había perdido la cuenta de cuál intento era, pero seguía tomando sus píldoras, preparándose para el próximo procedimiento. ¿Suficiente de qué? Esperanza no entendía. Suficiente de arruinar tu salud. Necesitas tomarte un descanso de todo esto. ¿Qué quieres decir? Es muy simple. Dejas de tomar esas píldoras. Solo vivimos, disfrutamos de la vida y del uno al otro, sin pensar en todo esto. Era una perspectiva tentadora. Esperanza misma estaba cansada de estas esperanzas y ansiedades, de interminables procedimientos médicos y pruebas. Pero, ¿y el niño? Pero tú soñabas con tener una gran familia. Sueño aún más con una vida feliz junto a la persona que amo, contigo. Quiero que seas feliz, pero te estás agotando con todo esto. Es hora de parar. ¿Y los hijos? Siempre puedes adoptar a un niño del orfanato. Pero allí, los niños vienen de todo tipo de antecedentes, algunos de familias alcohólicas y peores. ¿Quién sabe qué genes llevan? ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? Yo también soy huérfano, le recordó Armando. Bueno, si no quieres un niño de otra persona, no insistiré, pero no te dejaré hacerte más daño. Esperanza incluso se alegró de que su esposo hubiera tomado esta difícil decisión por ambos. Armando parecía haber aliviado la carga de responsabilidad por el futuro de su familia de los hombros de ella, tomando todo sobre sí mismo. Y así era en todo, fuerte, decidido, sabio. Esperanza confiaba en él más que en nadie más. Armando era su protector, su guardián, su proveedor. Pensó que siempre sería así, pero las cosas resultaron diferentes. La desgracia llegó desde una dirección inesperada. Todo comenzó cuando Armando, siempre lleno de energía y fuerza, comenzó a cansarse rápidamente. Llegaba a casa del trabajo y se desplomaba frente al televisor. Para la mayoría de las personas, esto no sería nada fuera de lo común, pero no para Armando. Siempre tenía energía. Después del trabajo, generalmente reparaba algo, tomaba pedidos en línea o llevaba a Esperanza a dar un paseo. Tampoco se apartaba de las tareas domésticas. Siempre encontraba algo que hacer en su tiempo libre. Limpiar el trastero o el balcón, arreglar la fontanería o preparar una cena de nivel restaurante. Armando siempre estaba ocupado, no soportaba la ociosidad y la pereza, pero ahora... Al principio, Esperanza lo encontró molesto. No quería que su esposo se convirtiera en uno de esos maridos de sus amigas, trabajo, cocina y el sofá. Luego, Armando comenzó a agotarse aún más. Ahora, prácticamente arrastraba a casa desde el trabajo, pálido, sin aliento y completamente agotado. Su apetito empeoró y perdió peso rápidamente, y luego comenzaron a aparecer moretones en su cuerpo sin razón aparente. Necesitas ver a un médico.
dijo decisivamente Hope a su esposo. Ni siquiera pienses en negarte. Ya he programado una cita con un terapeuta para ti. Te desafío a que asistas a la cita. Gracias, sonrió Armando. Y ni siquiera pensaré en huir. Tenía planeado ir yo mismo. Esperanza estaba preocupada por su esposo, pero estaba segura de que no le estaba pasando nada grave. Pensaba que los médicos probablemente diagnosticarían alguna deficiencia de vitaminas, le recetarían algunas vitaminas, paseos regulares y tal vez podrían ir a un viaje a algún lugar junto al mar para relajarse, y todo estaría bien. Pero el diagnóstico sonaba casi como una sentencia de muerte. Resultó que Armando tenía un raro trastorno sanguíneo autoinmune. Su propio cuerpo se estaba atacando a sí mismo. Lo peor era que no había medicamento para ello. A Armando se le puso en tratamiento, pero el médico advirtió de inmediato que los resultados serían débiles y de corta duración. Armando necesitaba exámenes adicionales. La vida de la joven pareja cambió de repente de manera dramática. Todos sus planes, esperanzas y sueños se volvieron distantes e irrelevantes. Incluso la imposibilidad de ser padres ya no parecía un problema tan fatal. La vida de Armando estaba en peligro y Esperanza ni siquiera quería imaginar un mundo sin este hombre. Los padres de Esperanza se horrorizaron cuando escucharon el diagnóstico de su yerno. Los dos amaban mucho a Armando, incluso lo consideraban un hijo que nunca tuvieron. El padre de Esperanza utilizó sus influencias con todos sus conocidos y logró que su yerno fuera registrado directamente con el profesor Velasco. Esperanza pensó que ahora, seguramente, curarían a Armando. Incluso lloró de alivio cuando su padre le dio la feliz noticia por teléfono. Solo más tarde quedó claro que era demasiado pronto para alegrarse. La condición de Armando empeoró. No dejó el permiso médico, pasando todos sus días en casa. Tenía tan poca energía que ni siquiera podía llegar a su computadora, su lugar de trabajo. Armando todavía intentaba ganar algo de dinero, tomando pedidos en línea, pero se hacía cada vez más difícil. Su actitud era más que optimista, como siempre. Continuó haciendo bromas, incluso burlándose de su condición. Armando hizo todo para sacarle una sonrisa a su esposa. No te preocupes tanto, casi nunca me enfermaba de niño. Tengo un sistema inmunológico súper fuerte y me recuperaré ahora. Eso es lo que pasa. Tu fuerte sistema inmunológico está trabajando en tu contra en nuestra situación. Suspiró Esperanza. Está jugando en contra tuya, para ser precisos. Esperanza buscó información en internet. Buscó consultas con médicos que trataban tales diagnósticos. Incluso envió los resultados de las pruebas de su esposo al extranjero para obtener la opinión de otro profesional médico. Luchó por el hombre que amaba. Él estaba igualmente comprometido con su tratamiento. Soportaba procedimientos dolorosos y agotadores pacientemente, tomando medicamentos a tiempo. Quería vivir mucho. Armando tenía tantos planes, tantos deseos. No tenía la intención de rendirse. El profesor Velasco probó un tratamiento experimental. Inicialmente parecía tener algunos resultados y la esperanza parpadeaba, pero luego la enfermedad golpeó a Armando con el doble de fuerza. Fue ingresado en el hospital. Por las noches, Esperanza lloraba en su apartamento vacío. Sus padres le sugirieron que se mudara temporalmente con ellos, pero ella se negó. Dormía en el lado de la cama de Armando. Se cubría con su manta, se ponía su ropa por la casa y lloraba mucho. Esperanza no quería que sus padres la vieran en ese estado. Ya estaban muy preocupados por su yerno y ahora su hija estaba histérica. De ninguna manera. Todos los días después del trabajo, Esperanza visitaba a su esposo. Se mantenía fuerte, sonreía, pero cada vez era más difícil seguir adelante. Armando estaba cambiando rápidamente. Su ropa vieja le quedaba como sacos y tuvo que comprarle nuevas varias tallas más pequeñas. Sus rasgos faciales se afilaron y sus ojos ahora parecían increíblemente grandes en su rostro demacrado y angular. Era doloroso presenciar todas estas transformaciones. Pero Armando, a pesar de los cambios externos, seguía siendo el mismo, alegre, sensible y atento. Amigos y colegas lo visitaban a menudo, ofreciendo apoyo,
pidiéndole que se recuperara rápidamente y regresara a la acción. Esperanza podía ver que estas visitas hacían feliz a su esposo. Después de todo, le encantaba socializar, estar en medio de los eventos y ser útil a los demás. Incluso aquí, en el hospital, Armando lograba ayudar a quienes lo rodeaban, ya sea empujando el carrito de medicamentos a la estación de enfermeras o ayudando a un paciente compañero a llegar al baño. Todos en el hospital lo aceptaban y lo querían. Armando soñaba con recuperarse rápidamente, regresar a casa y volver al trabajo. Extrañaba el mundo exterior dentro de las estériles paredes del hospital, pero su fuerza lo abandonaba rápidamente. Y muy pronto, su condición empeoró al punto de que ni siquiera podía levantarse de la cama. Ahora, Esperanza tenía que ayudarlo a levantarse, sentarse a su lado, tomar su mano, pasar los dedos por su cabello y compartir las noticias del día. A Armando solo podía salvarlo un trasplante de médula ósea, un procedimiento complejo y costoso. El dinero no era un problema. El ingenioso Armando había logrado ahorrar una cantidad sustancial, pero encontrar un donante no era fácil, casi imposible. Tu esposo tiene un tipo de sangre raro. Se encogió de hombros el profesor Velasco. Es un caso complicado. Ya es difícil para los pacientes encontrar un donante adecuado. Y si el tipo de sangre es así... ¿Qué podemos hacer? Esperar. Tener esperanza. Lo he puesto en la lista de espera, pero siendo sincero, las posibilidades de que lo aguante son escasas. Cuando surgió el tema de la operación, el profesor Velasco pidió de inmediato pruebas de compatibilidad para todos los familiares de sangre de Armando. Las posibilidades de encontrar un donante entre los familiares son altas. Un hermano, una hermana, los padres si todavía están vivos. No creo que los pacientes se opongan a ser donantes. El procedimiento, por supuesto, no es agradable, pero... Pero Armando creció en un orfanato, dijo Esperanza en voz baja. No conoce a sus familiares. En ese momento, la mujer lamentó desesperadamente que nunca hubieran podido tener su propio hijo. Tal vez un hijo o una hija habrían sido una salvación para su esposo. El profesor Velasco, siempre calmado y sereno, parecía desconcertado. Bueno, tendremos que buscar en otro lado. Pero la búsqueda avanzaba muy lentamente. Había algunos candidatos dispuestos a salvar a un desconocido, pero ninguno de ellos era un donante adecuado. La esperanza de Esperanza se estaba desvaneciendo. Esperanza se secó los ojos y miró a su alrededor. El jardín del hospital todavía estaba vacío. Las lágrimas trajeron un alivio temporal. Estaba a punto de irse. Después de todo, tenía que volver a casa atravesando el tráfico de la tarde, pero... ¡Pobre Armando! Una voz de una mujer sonó justo alrededor de la esquina del edificio. Esperanza se sobresaltó. Por alguna razón, inmediatamente supo que estaban hablando de su esposo. Armando no era un nombre tan común en estos días. La mujer miró cautelosamente alrededor de la esquina. Era la zona de fumadores del personal. Había algunos bancos cómodos con respaldos, papeleras y una pequeña fuente murmurante. En este momento, 2 enfermeras del hospital estaban sentadas en un banco. Esperanza las reconoció. A menudo había visto a estas enfermeras en la planta donde se encontraba la sala de Armando. Ambas mujeres eran de mediana edad y claramente se estaban tomando un descanso en medio de un turno difícil. Sí, es una lástima lo de Armando. La segunda enfermera estuvo de acuerdo. Es un joven, uno bueno, de buen corazón, y claramente no un alborotador. Se está desvaneciendo ante nuestros ojos, y no van a encontrar un donante para él. Sus indicadores son muy raros. Las lágrimas volvieron a los ojos de Esperanza. Quería salir corriendo de su escondite y gritarle a estas mujeres que habían dado por perdido a su amado tan fácilmente. Sí, no tiene parientes. Es una lástima. La mujer de la bata blanca asintió, apartando la ceniza del cigarrillo. Sabes, mi suegra vive en New Pines. ¿Conoces el lugar? Entonces, cuando lo visitamos, a menudo veo a un chico allí. Se parece mucho a nuestro Armando, como una y la misma persona. Pero Armando es una persona decente, y este está empapado, descuidado, un alcohólico. En una palabra, entonces estoy pensando, ¿y si resulta que es un pariente de nuestro Armando? Tal parecido no puede ser una coincidencia. Estoy considerando todo.
¿Debería contarle a alguien sobre esto o quedarme callada? Quédate callada, por supuesto. Siempre se te ocurren todo tipo de cosas y la gente se pondrá nerviosa y molesta. No necesita más problemas y las cosas ya son difíciles. Mira a su esposa. Tiene la cara completamente descompuesta. La conversación luego giró hacia otros temas: qué cocinar para la cena, cómo criar adecuadamente a los niños, si vale la pena plantar tomates de una variedad quisquillosa en la casa de verano o si es mejor no molestarse. Esperanza se apoyó contra la pared para no desmoronarse. Le daba vueltas la cabeza de nuevo. New Pines, el nombre de la aldea le sonaba familiar. Todo era porque hace unos años, Armando finalmente había decidido buscar a sus familiares. ¿Por qué molestarse? Esperanza se había preguntado en aquel entonces. Tu madre te dejó en la maternidad. Ni siquiera se molestó en llevarte a casa. Te abandonó, te traicionó. Y ahora de repente tú, que eres todo un éxito, quieres encontrarla. ¿Por qué? ¿Solo para que luego te chupe el dinero? Probablemente no lo entenderías. Armando sacudió la cabeza. Es tan importante conocer tus raíces. Y si tengo hermanos y hermanas, me pregunto si nos parecemos en apariencia y carácter. Es difícil de explicar. Incluso si los encuentras, no creo que te haga feliz. Probablemente no sean muy buenas personas. Las personas buenas no abandonan a sus hijos pequeños. Esperanza se mantuvo firme. Temía que Armando quedara profundamente decepcionado, que le doliera, y no quería que personas así entraran en sus vidas. Estaba casi segura de que los parientes de Armando eran unos canallas que sin duda lo usarían, evocarían simpatía y exigirían responsabilidad. Pero Armando comenzó la búsqueda de todos modos. Incluso contrató detectives privados para el trabajo. Sin embargo, los resultados no llegaron rápidamente. Habían pasado muchos años. Algunos documentos ya se habían perdido, pero finalmente los especialistas lograron rastrear el origen de la madre de Armando e incluso descubrieron su nombre: Leticia Amoreto Cardoso. Armados con esa información, encontrar a la familia fue más fácil que nunca. Pero Armando de repente detuvo la búsqueda, pagó a los detectives y les pidió que abandonaran el caso. Esperanza no entendía a su esposo una vez más. Sí, quería encontrar a mi familia. Quería saber quiénes eran, por qué mi madre me abandonó. Pero luego, cuando estuve tan cerca de la meta, cambié de opinión. ¿Por qué? Su esposa estaba sorprendida. Bueno, ni siquiera sé. Tal vez me asusté. ¿Cómo les miras a los ojos? ¿De qué hablas? Y si ninguno de ellos todavía está vivo, ¿cómo lo manejas? Esperanza se encogió de hombros. Solo mucho tiempo después se dio cuenta de que Armando tenía verdadero miedo a la decepción. Mientras no lo supiera con seguridad, podía pintar todo tipo de imágenes en su cabeza y encontrar justificaciones para su madre insensata. Ahora, Esperanza escuchó la mención del pueblo New Pines en la conversación de las enfermeras. La madre de Armando era de allí. La mujer recordaba muy bien. Y aquí resulta que en New Pines vive alguien que se parece exactamente a Armando. Por supuesto, podría ser una simple coincidencia. Pero, ¿y si no lo es? Después de todo, es completamente posible que la mujer que dio a luz a Armando haya tenido más hijos. Tal vez uno de ellos se quedó en New Pines. Por primera vez desde que supo sobre la terrible enfermedad de su amado, Esperanza sintió un impulso de fuerza. Ahora tenía un propósito. Definitivamente iría a New Pines y averiguaría todo. Y en cualquier caso, incluso si ya no quedaban parientes de Armando en el pueblo, Esperanza ahora tenía un plan: encontrar a los parientes de su esposo. Con la información sobre su madre, sería pan comido. Luego solo sería cuestión de convencer a estas personas para que se sometieran a pruebas de compatibilidad y quizás ofrecerles dinero al final. Esa noche, Esperanza se acostó con buen ánimo. En lugar de atormentarse con pensamientos pesados y lágrimas, planeó cuidadosamente sus acciones. Mañana tomaría un permiso no remunerado en el trabajo. Luego se pondría en contacto con los detectives. Les daría luz verde para reanudar la búsqueda y al mismo tiempo se dirigiría a New Pines para encontrar a la persona de la que hablaba la enfermera, la que se parecía a su esposo. El pensamiento de que la enfermera podría haber exagerado para dar dramatismo o simplemente haber cometido un error, Esperanza lo apartó diligentemente de su mente. No podía ser.
Todo esto no podía ser simplemente una mera coincidencia. Lo sentía profundamente, con una intuición que no podía ignorar. El día siguiente estuvo lleno de tareas y preparativos. Hope terminó todas las tareas importantes en el trabajo porque no estaría en la oficina al menos durante una semana. Fue a visitar a Armando. Aunque apenas podía incorporarse en la cama, logró encontrar la fuerza para sonreír y guiñar un ojo a Esperanza. «Hoy te ves especialmente hermosa», dijo Armando, estudiando a su esposa. ¿Pasó algo? Simplemente estoy de buen humor, respondió Esperanza. Esperanza se sentó junto a él y tomó la mano de Armando. Él apretó débilmente su palma. «Eso es genial, pero te conozco bien. Seguramente estás planeando algo, ¿verdad? Vamos, confiesa». Esperanza no quería darle falsas esperanzas a su esposo demasiado pronto, y no podía permitir que se preocupara ahora. No debería saber que mañana por la mañana Esperanza se pondría en búsqueda de sus parientes. Bueno, tuve un sueño tan hermoso como si estuviera sano de nuevo y estábamos yendo de viaje con nuestro hijo. Un sueño fantástico, elogió Armando. A veces tengo sueños así también. Entonces, tarde o temprano se hará realidad, declaró Esperanza con confianza. Por supuesto, Esperanza le había mentido a su esposo acerca de su sueño, pero durante la noche, en efecto, había tenido un hermoso sueño. Ella y Armando caminaban por las calles iluminadas por el sol, cada uno sosteniendo la mano de un niño. Su corazón se llenaba de alegría, con la sensación de felicidad infinita. Fue una lástima que el implacable timbre del despertador la sacara abruptamente de ese sueño. Esperanza se levantó de la cama. Eran las 6 de la mañana. Era hora de prepararse. El tren a New Pines salía en 1 hora, y aún tenía que llegar a la estación. Esperanza se puso un chandal cálido y zapatillas deportivas. Ató su cabello en un moño desordenado, se puso una gorra para proteger su cabeza del sol durante el día y se colgó la mochila que había preparado la noche anterior sobre los hombros. Se dispuso a enfrentarse a lo desconocido. Mientras estaba sentada en el tren, Esperanza contemplaba su plan. ¿Qué haría cuando viera a alguien que se pareciera a Armando? ¿Cómo se acercaría a él? ¿Qué pasaría si se negaba a escucharla, pensando que estaba loca? Tenía que ser cautelosa, pero también audaz y decidida. La vida de su amado estaba en juego. Resultó que New Pines era un pueblo grande, incluso tenía una calle principal amplia, y Esperanza caminó por ella durante un rato, escaneando los rostros de los pocos transeúntes. Se dio cuenta solo ahora de que había cometido un error. Debería haberse acercado a esas enfermeras, hablar con ellas y averiguar dónde exactamente vivía el hombre que se parecía a Armando. Pero en ese momento, Esperanza estaba demasiado emocionada y agitada. Ahora tendría que buscar al hombre por sí misma. Esperanza tenía muchas fotos de Armando en su teléfono, incluyendo imágenes tomadas antes de que se enfermara. Tal vez debería mostrárselas a los lugareños, preguntar si sabían dónde vivía un hombre que se parecía a su esposo, pero luego pensó que probablemente tendría que contarles toda la historia. De lo contrario, nadie la ayudaría. Ella no quería abrir su alma a desconocidos, así que durante varias horas, Esperanza simplemente caminó por las calles del pueblo, examinando cuidadosamente los rostros de las pocas personas con las que se cruzaba. Le interesaban especialmente los hombres, pero hasta ahora no había visto a nadie que se pareciera a Armando. ¿Por qué estás dando vueltas por aquí? ¿A quién estás buscando? Una voz ronca llegó desde atrás de Esperanza. La mujer se sobresaltó, se dio la vuelta y se encontró frente a un anciano, pequeño y enjuto, con una espesa melena de cabello gris y una corta barba gris. Su rostro estaba oscurecido por la exposición al sol, y sus ojos azules pálidos estaban enfocados y atentos. ¿Qué? Balbuceó Esperanza. Eso mismo, respondió el anciano. Te he estado observando durante aproximadamente 1 hora. Llegaste por la mañana y has estado deambulando sin rumbo fijo. ¿Perdiste a alguien? Podría decirse que sí. No discutió Esperanza. ¿Y tú conoces a todos aquí? ¿En New Pines? Conozco a todos los lugareños de toda la vida, pero en estos días hay muchos recién llegados. Por supuesto, no puedo recordarlos a todos. Esperanza suspiró y decidió confiar en este transeúnte porque,
¿Qué más podía hacer? Volver a casa no era una opción. Había depositado tanta esperanza en este viaje. Estoy buscando a un hombre que se parece a mi esposo. Dicen que vive aquí. ¿Tienes una foto de tu esposo contigo? Sí. Esperanza sonrió y mostró al residente local una foto de Armando en su teléfono inteligente. Bueno, aquí hay uno que encaja con la descripción, dijo el anciano, examinando cuidadosamente la fotografía. Ese es Alex, Amoreto. Amoreto. Un escalofrío recorrió la espalda de Esperanza. El nombre de la madre de Armando era Leticia Amoreto Cardoso. Otra coincidencia, aunque el apellido no era poco común. Aún así, Esperanza temía que el anciano comenzara a hacerle preguntas sobre por qué estaba buscando a esta persona, pero demostró un notable tacto. En silencio, llevó a la mujer hasta la casa correcta y se despidió de ella cortésmente. Una cerca inclinada, un patio descuidado, semejaba a un vertedero improvisado junto a un inodoro de madera al aire libre desgastado. La luz del sol brillaba en botellas rotas contra la basura. Esperanza presionó cautelosamente el timbre junto a la puerta y esperó un rato. Nadie respondió. Tal vez el timbre no funcionaba, ya que claramente había alguien dentro de la casa. Esperanza podía oír el murmullo de un televisor y el tintineo de platos. Así que tocó la puerta. Primero suavemente, luego más fuerte. No hubo respuesta. Frustrada, Esperanza golpeó la puerta con todas sus fuerzas y casi cayó en la hierba alta porque la puerta del jardín se abrió fácilmente. Tampoco estaba cerrada con llave la puerta principal. Era una invitación abierta a entrar. Esperanza se encontró en un patio sucio y descuidado. Sintió un momento de miedo, imaginando que un perro podría aparecer repentinamente desde detrás de la casa, o que el dueño podría enojarse. Se había metido en la propiedad de otra persona de esta manera, pero nadie apareció. Luego, Esperanza reunió el valor y subió los escalones del porche. La puerta principal tampoco estaba cerrada con llave, pero la mujer dudó en entrar en la casa sin permiso. Golpeó el umbral de la puerta con los nudillos. El sonido fue débil, pero alguien la escuchó. «Pasa, ¿no ves? La puerta está abierta». Esperanza pensó que probablemente el dueño de la casa estaba esperando a alguien más, ya que claramente no anticipaba verla, una desconocida. Aún así, entró. En el interior olía a humedad y a antiguo. Los muebles eran antiguos, con tapicería rasgada y elementos de madera agrietados. Un verdadero antiguo. Objetos inesperados estaban esparcidos y apilados por todas partes. Una muñeca peluda con una cara dibujada con un bolígrafo azul, libros hinchados con páginas amarillentas, un antiguo reproductor de casetes, una bañera en el suelo con un ficus, platos llenaban todas las superficies disponibles. Algunos platos estaban limpios y vacíos, mientras que otros estaban sucios con rastros de comida. Desde la habitación, un gato curioso apareció en el porche, presumiblemente para ver quién había llegado. Se podía escuchar el ruido de la televisión y el sonido de una tetera hirviendo desde la cocina. Inesperadamente, en medio de esta morada raida y sucia, el aroma de papas fritas con cebolla resultó ser agradablemente invitador. A Esperanza se le hizo agua a la boca al pensarlo. No había probado algo tan delicioso en mucho tiempo. «Bueno, ¿dónde estabas todo este tiempo?» Un hombre apareció en el porche. Esperanza estaba a punto de asustarse. Estar a solas con un desconocido en su casa vacía ya era una aventura en sí misma. ¿Quién sabía lo que tenía en mente? Pero cuando vio el rostro de este hombre, no pudo evitar soltar un suspiro sorprendida. Tenía los mismos ojos que Armando, los mismos pómulos, el arco de las cejas, la línea del cabello, las expresiones faciales, incluso el lunar en el cuello. El dueño de la casa se parecía increíblemente a su esposo. Por supuesto, había diferencias. Armando llevaba un estilo de vida saludable. Tenía una piel clara, cabello espeso y dientes blancos y fuertes. Antes de su enfermedad, parecía un hombre en forma y guapo. Este hombre, por otro lado, claramente fumaba mucho y se entregaba a la bebida. Ojos rojos e inflamados, arrugas profundamente marcadas y barba descuidada. Su apariencia se complementaba perfectamente con su atuendo,
pantalones de chándal desgastados hasta las rodillas y una camiseta sin lavar holgada. «¿Quién eres?», preguntó el dueño de la casa. No había acusación ni amenaza en su voz, solo curiosidad. Yo ni siquiera sé por dónde comenzar, confesó Esperanza. Tal vez deberías comenzar por mirar una foto de mi esposo. El hombre encogió de hombros y se acercó. De cerca, se parecía aún más a Armando. Esperanza no podía apartar la mirada de él. «Está bien, lo he visto», dijo el dueño de la casa. «¿Y qué? Es un joven apuesto, pero no lo conozco. Es la primera vez que lo veo». ¿No notaste nada? «Está bien, háblame claramente. Tus alusiones vagas están empezando a cansarme. Soy una persona directa. Necesito que me digan todo. Las insinuaciones no funcionan para mí». Esto es una historia larga y complicada. «Entiendo», asintió el hombre. «Bueno, ven a la cocina entonces. ¿Quieres papas?». Este hombre estaba invitando a una completa desconocida a sentarse en su mesa, y se comportaba con ella como si fuera su vecina o una vieja amiga. Su forma de comunicarse ayudó a Esperanza a superar su incomodidad. Extrañamente, a pesar de su apariencia descuidada y signos de beber mucho, el dueño de la casa estaba empezando a agradarle a Esperanza. Esperanza se sentó en un taburete sin trastos y comenzó a contar su historia. Al principio, dudaba y se trababa en las palabras, pero el hombre escuchaba atentamente. No la interrumpió, no se burló y ni siquiera hizo preguntas. Prestaba atención a cada palabra que decía. Su rostro parecía calmado, pero Esperanza podía darse cuenta. Notó que su historia estaba causando una impresión significativa en este hombre. Esperanza comenzó hablando sobre la enfermedad de su esposo. Luego mencionó que escuchó la conversación de los trabajadores de la salud y finalmente reveló los detalles del destino de Armando. Explicó que la madre de su esposo lo abandonó en el hospital de maternidad y luego el niño terminó en un orfanato donde lo criaron. Y ahora te he visto y, ¿sabes? Ni siquiera se necesita un análisis de ADN aquí. Tú y mi esposo son simplemente una y la misma persona. «Muéstrame una foto de nuevo», pidió el hombre. Mientras examinaba las fotos en el teléfono de Esperanza, sus manos temblaban ligeramente, pero su rostro permanecía imperturbable. ¿Podría ser él? ¿Podría ser que tu Armando sea mi hermano? ¿Tienes un hermano? Desesperadamente, Esperanza esperaba no haber cometido un error, que este hombre fuera realmente pariente de Armando que podría salvarlo de una enfermedad mortal. «Mi nombre es Alejandro», dijo el hombre de repente. «Nunca nos presentamos adecuadamente. ¿Cuál es tu nombre?» Esperanza. Esperanza, qué hermoso nombre. Bastante raro en estos días. Entonces, ¿alguna vez tuviste un hermano? Lo tuve, asintió Alejandro. Ahora te contaré la historia y las conclusiones las sacaremos más tarde. No fue por casualidad que terminaste aquí. Oh no, no fue por casualidad. Alex era el único niño de la familia. En el momento en que los eventos fatídicos se desarrollaron, acababa de cumplir 8 años. Sin embargo, ya era la única figura masculina en la familia, un hecho que sus numerosas hermanas le recordaban constantemente. Las niñas explotaban a su hermano, lo hacían limpiar, traer agua del grifo en cubos e incluso le enseñaron a cocinar cuando tenía solo 5 o 6 años. No había padre en la familia. Bueno, técnicamente, había muchos padres para los niños que vivían bajo el mismo techo, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de criar o mantener a sus hijos. Su madre probablemente ni siquiera podía recordar quién era el padre de sus hijos. Tenía muchos admiradores. Su amor por las fiestas y la juerga desde joven fue finalmente su perdición. La familia vivía en la misma casa donde Alejandro residía ahora. Dormían en cualquier cama que pudieran encontrar. Camas viejas, angostas y chirriantes. Una estufa, colchones en el suelo o a veces solo abrigos y pieles descartadas si tenían suerte. Su madre recibía ayuda del gobierno y así es como sobrevivían, o más bien, cómo lograban sobrevivir con dificultad. De vez en cuando, los numerosos admiradores de Leticia Amoreto ayudarían. Alguien traería papas para los niños, otro traería carne y otra persona traería leche. En general, los niños vivían en hambre perpetua. Iban a la escuela con ropa andrajosa
se congelaban en invierno y apenas veían dulces, incluso en las fiestas. En ese momento, muchas personas estaban luchando, pero hacían un esfuerzo por llegar a fin de mes y cuidar de sus hijos. Sin embargo, no Leticia. A ella no le preocupaba especialmente la difícil situación económica del país. El hambre y la pobreza. Flotaba por la vida como una mariposa despreocupada y colorida. Veía a sus hijos más como ayudantes en la casa o vecinos. Rara vez los abrazaba, nunca los cuidaba cuando estaban enfermos y ciertamente no protegía a los más jóvenes del acoso de los mayores. Resuélvanlo ustedes mismos, no necesito sus peleas, solía decir Leticia cuando uno de los niños se quejaba de ser acosado. Alejandro tuvo un momento difícil creciendo en ese entorno. Su madre constantemente intoxicada y excesivamente alegre, la constante presencia de sus invitados y la tiranía de sus hermanas mayores. Las chicas, resultó, tenían la intención de seguir los pasos de su madre. Bueno, ¿qué más podían hacer? Habían visto el ejemplo de tal vida desde temprana edad. ¿Qué más se podía esperar de chicas que crecieron en una familia así? Primero, la hermana mayor trajo a su esposo, un hombre 2 veces mayor que ella, a la casa. Tuvieron un hijo, lo que llevó a recibir asistencia del gobierno. Las fiestas continuaron con renovado vigor. Luego, la segunda hermana siguió su ejemplo. La vida de Alex se volvía cada vez más insoportable. Tanta gente en la casa pequeña, bebés llorando, hambre y golpizas de su madre y hermanas mayores por no completar sus tareas. En realidad quería huir, admitió Alejandro. Solo tenía 8 años, pero lo recuerdo muy bien. Pensé que me construiría un refugio en el bosque, viviría allí en paz y tranquilidad. Sobreviviría con bayas y setas. Lo principal era alejarme de todos ellos. Solo los más pequeños lo detuvieron. Pequeñas sobrinas y hermanas que, Alex sabía esto, estarían perdidas sin él. Especialmente la hermana menor, la enfermiza Lori, que necesitaba cuidados y atención como nadie más. Y luego, de repente, resultó que su madre esperaba otro bebé. Por lo general, los niños se enteraban de la próxima adición por el tamaño del vientre de Leticia, y ni siquiera intentaba ocultarlo. Siempre había tratado sus embarazos con ligereza, pero esta vez el nuevo bebé le preocupaba de antemano. ¿Para qué necesitamos otra boca que alimentar?, lamentaba Leticia, sentada en la cocina con un cigarrillo. Ya estamos apretados de espacio, y ahora viene otro aprovechado. Sí, asentían las hijas mayores con simpatía. Estaría bien si pagaran una decente asignación por estos aprovechados. Entonces valdría la pena sufrir. Pero son solo monedas, eso es todo. Ni siquiera me molestaré en llevar al bebé de la maternidad. Escribiré una negativa, y eso será el fin. El pequeño Alejandro incluso se atragantó con un trozo de pan. ¿Cómo podía una madre negarse a su propio hijo? ¿Descartarlo como si fuera basura? El niño había visto a bebés muchas veces, sobrinas y hermanas menores. Los cuidaba y entendía lo vulnerables y frágiles que eran los recién nacidos. La simple idea de abandonar a un bebé tan pequeño lo perturbaba profundamente. «Mamá, vamos a llevar al bebé», dijo Alejandro. «Yo me encargaré de él». La solicitud de Alejandro provocó una risa ronca en la mesa. «Todavía no entiendes nada, pequeño bribón». Víctor, el esposo de la hermana mayor, le dio una ligera bofetada a Alejandro. Alejandro salió al patio. Por alguna razón, estaba convencido de que esta vez su madre daría a luz a un hermano para él. El niño, que crecía rodeado de hermanas, siempre había soñado con tener un hermano. Le enseñaría todas las cosas que los niños deben hacer, como pescar, tallar figuras de madera con una navaja de bolsillo y trepar árboles. Se entenderían como nadie más, y Alejandro no sentiría esa aplastante soledad en la casa abarrotada. Incluso a su corta edad, Alejandro entendía vagamente que la forma en que vivían estaba mal. No era correcto, pero no tenía la fuerza para cambiar la situación de ninguna manera. Creía que si tuviera un hermano, podrían enfrentarlo juntos. «Mamá, por favor, no dejes al bebé en la maternidad». Alejandro suplicaba casi todos los días. «Mamá, por favor, no dejes al bebé en la maternidad». Alejandro suplicaba casi todos los días. La respuesta de Leticia variaba. Si estaba de buen humor, lo tomaba en broma y lo molestaba. Si estaba de mal humor, incluso podía darle una bofetada ligera por ser tan persistente.
Pero Alejandro no sabía cómo transmitirle a su madre lo que sentía. Un hermano significaba tanto para él. Todavía no entiendo cómo supe en ese entonces que mi madre esperaba a un niño, dijo Alejandro, mirando a lo lejos. Simplemente lo sentía. Eso es todo. Tal vez lo deseaba con tantas ganas. La madre fue llevada al hospital en medio de la noche. El parto comenzó durante una bulliciosa fiesta. Al principio, Leticia ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y solo más tarde, cuando las contracciones se volvieron tan intensas que no podían ser ignoradas, entendió lo que estaba pasando. Alguien entre los invitados llamó a una ambulancia y esperaron mucho tiempo. La madre se retorcía en un rincón y los adultos gemían y maldecían a los lentos médicos. Alguien incluso se preparó para dar a luz al bebé ellos mismos. Hubo un gran revuelo. Afortunadamente, la ambulancia llegó justo a tiempo. Llevaron a Leticia a la sala de maternidad. Alejandro todavía recordaba la mirada de desprecio y desdén en el rostro de la mujer con uniforme médico. ¿En qué estás pensando, bebiendo en tu estado? Es más fácil de esta manera, Leticia admitió sinceramente. Hace que sea más fácil soportar esta miserable vida. ¿No tienes miedo de dañar al bebé? Es todo una tontería. Leticia hizo un gesto con la mano. He estado bebiendo toda mi vida y los niños están fuertes y saludables como siempre. La madre fue llevada. Alejandro sabía que volvería a casa en una semana. Siempre era así cuando la llevaban a la maternidad. El niño temía que su madre llevara a cabo su plan, dejar al bebé y no lo trajera a casa, abandonando a su hermano tan esperado y ya querido. Alejandro molestaba a su hermana mayor, Susana, con preguntas. Susana, ¿mamá se llevará al bebé o lo abandonará? No lo sé. Susana suspiró. Tal vez sería mejor si lo dejara. Ya estamos tan apretados. ¿Dónde pondremos otra boca que alimentar? Alejandro lloró desesperado. Sus hermanas, al darse cuenta, comenzaron de inmediato a burlarse de él. Después del tiempo asignado, la madre regresó a casa, luciendo más delgada y desgastada después de una semana sin beber, pero con las manos completamente vacías. Hola, querida familia. Finalmente estoy en casa. Me cansé de ese hospital. Caminas con mucho cuidado allí, como en la prisión. Deberíamos celebrar mi regreso. Invitar a Pedro y Dolores, Nicolás y los Montero. Alejandro miró a su madre y sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos. No dejó a su hermano atrás. El niño corrió hacia su madre. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde lo dejaste? Dímelo, lo encontraré, lo llevaré. Leticia, con una sonrisa maliciosa, miró a su hijo histérico. Para Alejandro, la ausencia de su hermano significaba el colapso de todas sus esperanzas y sueños. Incapaz de soportar la tensión, el niño comenzó a golpear las manos y piernas de Leticia con sus pequeños puños, donde pudiera alcanzar. Vamos. La mujer agarró bruscamente al niño, lo empujó. ¿Qué hermano? Fue una niña. ¿Cómo puede ser? ¿Y qué pasa con el hermano? ¿Y dónde está esa niña de todos modos? Vaya, murió, respondió Leticia con calma y se dirigió a la cocina. ¿Hay algo de comer? Tengo hambre. Es insoportable. Alejandro miró a su madre confundido. Pero me engañó en ese momento, dijo Alejandro, volviendo su mirada hacia Hope. Y me enteré de ello solo un par de días después. En ese momento vino la amiga de mi madre, la tía Isolda. Estaban sentadas en la cocina, bebiendo, por supuesto, y charlando sobre la vida, y yo escuché todo. Tal vez no deberías haber dejado al niñito en la maternidad, preguntó la tía Isolda, mirando tristemente a su amiga. ¿Dónde lo iba a tener Isolda? Ya estamos durmiendo uno encima del otro. No tenemos nada que comer en casa, y quién sabe, alguien podría llevárselo. Todavía es tan pequeño. Hay muchas personas sin hijos por ahí, pero la naturaleza me ha recompensado con una fertilidad sin límites. Pero todavía era un niño. Habría crecido y se habría convertido en tu apoyo, en tu ayuda. Y Alejandro deseaba tanto tener un hermano. Tenía todo tipo de sueños. ¿Y si quiere volar a la luna mañana? ¿Necesito salir corriendo y comprarle un cohete? Alejandro se quedó inmóvil en la puerta. Estaba cuidando a los más pequeños en el patio. Una de sus sobrinas quería agua, así que el niño entró a buscarla, y ahí escuchó todo. Entonces, su madre le había mentido.
Significaba que Alejandro tenía un hermano, pero ahora lo enviarían a algún orfanato o a otras personas amables, y este niñito ni siquiera sabría que tenía un hermano que lo había esperado y deseado tanto. El niño lloró entonces por el dolor, la desesperación y la imposibilidad de cambiar nada. Alejandro entendió que tratar de convencer a su madre era inútil. Ella nunca traería a su hermano a casa, e incluso podría ser demasiado tarde. Los niños no eran más que una molestia para ella. Pasaron varios años y la vida no fue fácil para Alejandro. Su madre bebía cada vez más, perdiendo gradualmente su humanidad. Afortunadamente, no tuvo más hijos. Las hermanas mayores salieron poco a poco del nido, tomando caminos diferentes. Pronto Alejandro se convirtió en el mayor de todos los hijos de Leticia en la casa. Tenía alrededor de 12 años en ese momento, mientras que su hermana menor, Lori, acababa de cumplir 7. Lori era especial. Hablaba mal, no siempre entendía cuando alguien le hablaba. Los niños del pueblo se burlaban de ella, llamándola tonta, pero Lori solo sonreía en respuesta a esos insultos. Así era ella, abierta, sincera y vulnerable. Amaba a todos a su alrededor, todo en este mundo le fascinaba. Alejandro se había encariñado con Lori. ¿Cómo no podría hacerlo? La había cuidado desde que era una bebé. La alimentaba, la bañaba, la hacía dormir. A veces ella lo abrazaba con sus manitas, apoyaba su cabeza rizada en su hombro, y Alejandro se sentía la persona más fuerte, más amada y casi omnipotente del mundo. Protegía a su hermana pequeña de los niños que la molestaban y cuidaba de ella. La vigilaba aún más de cerca que a las otras hermanas menores porque siempre entendía lo que estaba sucediendo y no siempre podía reconocer el peligro. Siempre estaba preocupado por ella. La madre bebió durante todo el embarazo, por eso el niño nació enfermo. Chismorreaban los vecinos, pero Alejandro no podía evitar preguntarse si su madre hubiera actuado de manera diferente. ¿Su hermana habría salido diferente, como las otras? ¿Seguiría siendo Lori tan amable, abierta y sincera? Alejandro siempre se aseguraba de que la puerta del patio estuviera cerrada con llave. Lori a menudo jugaba sola cerca de la casa, donde el niño había preparado columpios hechos de una llanta de coche y un arenero especialmente para ella. Rara vez la llevaba al parque comunal. Siempre había alguien allí que la insultaría o incluso la empujaría. Alejandro también había enseñado a sus hermanas a vigilar la puerta y seguían diligentemente sus instrucciones. Ninguna de ellas amaba a Lori de la misma manera que Alejandro, pero todas tenían sus propias formas de mostrar cariño. Pero su madre, hablar con ella era inútil. En sus momentos de sobriedad, Leticia aún entendía y comprendía las cosas, pero una vez que empezaba a beber. Por eso, cuando su madre estaba borracha, Alejandro trataba de no dejar a Lori sin supervisión. Cualquier cosa podía suceder. Pero en esa fatídica tarde, el niño fue a la tienda, necesitaba comprar pan y arroz, y se habían quedado sin leche, así que se fue, dejando a Lori en el patio. No había nadie en casa. Su madre estaba visitando a los Montero en el otro extremo del pueblo. Su familia era casi igual que la suya, con aguardiente produciéndose en la casa y numerosos niños creciendo como malas hierbas. La única diferencia era que el jefe de su familia estaba presente, lo que los Montero orgullosamente llamaban su familia a tiempo completo. Alejandro sabía que su madre se quedaría allí hasta la mañana, o volverían tarde en la noche, o ya con el amanecer se dormiría directamente en el pajar, o tal vez incluso en el porche. Su sueño sería vencido por un profundo letargo. Por eso, el niño estaba tranquilo con Lori. Nada pasaría si ella jugaba afuera en su patio. Pero su madre llegó antes. Había habido alguna discusión en casa de los Montero, así que la mujer salió furiosa de la casa de sus amigos, cerrando la puerta con orgullo. Por supuesto, Leticia ya había logrado mojar sus ojos completamente. Ni siquiera pensó en la puerta, aunque no podía haber pasado por alto ver a Lori en el arenero. Dejó la puerta de par en par y se fue a dormir. Al regresar, Alejandro vio de inmediato la puerta de par en par. Una terrible premonición se apoderó de su corazón. Corrió al patio. El patio de juegos estaba vacío. Entró corriendo en la casa esperando que Lori hubiera ido a la cocina.
Le gustaba jugar con los platos, pero en la mesa encontró solo a su madre. Estaba fumando, sacudiendo las cenizas directamente sobre el mantel. Delante de ella había una botella medio vacía de algún licor barato. Hijo, llegaste. Leticia sonrió cuando vio a su hijo. Trajiste pan, eso es bueno. Irá bien con los aperitivos. ¿Dónde está Loriana? Allá, jugando en el arenero. Leticia señaló hacia la ventana con la mano. A ella no le gustaba su hija menor. La mujer no se cargaba especialmente con responsabilidades maternas, pero sí era indiferente hacia otros niños. Sentía una antipatía genuina hacia Lori. La niña la molestaba con solo su apariencia. ¡No está allí! Alejandro exclamó desesperado y salió corriendo. Tal vez podría interceptar a su hermana antes de que fuera demasiado lejos. Lori nunca salía sola fuera de la puerta. Normalmente Alejandro la acompañaba. Ocasionalmente ella salía a pasear con Emilia, la mayor de las hermanas que aún vivían en casa. Lori nunca debía quedar sola. Podía comportarse de manera impredecible, asustarse o ir a algún lugar peligroso. La vecina señora Peña notó a Alejandro en pánico. Corriendo por el pueblo, se enteró de lo que estaba sucediendo. Gritó, reunió gente. Ahora un grupo entero buscaba a Loriana. Hacia la tarde, quedó claro que no podrían manejarlo solos, así que llamaron a la policía. La búsqueda duró alrededor de 2 días. Hacia el final del primer día, la gente ya estaba diciendo que era poco probable que encontraran a la niña con vida. Alejandro ni siquiera quería pensarlo. Se culpaba a sí mismo por no llevar a Loriana consigo a la tienda, pero no podía haber imaginado que su madre regresaría tan temprano. Luego, los buzos encontraron a Lori. Aparentemente fue directo al lago. Alejandro a menudo llevaba a su hermana al agua. A ella le gustaba chapotear en las aguas poco profundas, construir castillos de arena, tomar el sol. Aparentemente, estando afuera, la niña recordó el lugar donde se sentía bien y se apresuró allí. Alejandro vigilaba a su hermana cuidadosamente durante tales paseos. Nunca apartaba los ojos de ella. No la dejaba ir demasiado profundo. Loriana no entendía el peligro, pero siempre obedecía a su hermano sin cuestionar. Pero esta vez, Alejandro no estaba allí para detenerla. Entró en aguas profundas y no pudo salir, y ocurrió una tragedia. Es tan aterrador. Incluso después de muchos años, Alejandro podía recordar con calma lo que había sucedido. Hasta el día de hoy lo recuerdo en el más mínimo detalle. La policía vino a nuestra casa. Nos llamaron a la orilla. Entendí todo de inmediato, pero todavía tenía esperanza. Mi madre no había estado bebiendo durante esos 2 días, ya que estaba bajo constante vigilancia de los vecinos y la policía, pero a ella no le importaba en absoluto Lori. Todo este alboroto por su hija desaparecida la irritaba. Al ver a la multitud de personas en la orilla, Alejandro se apresuró hacia adelante. Uno de los policías lo detuvo. No, chico, no mires. Pero permitieron que la madre se acercara a donde yacía algo cubierto con una manta de colores. Eso era Lori. Después de ese incidente, la familia finalmente atrajo la atención de los servicios de protección infantil. Mujeres estrictas con carpetas en las manos, policías y otros funcionarios responsables comenzaron a visitar la casa de Leticia. Alejandro escuchó palabras como condiciones insalubres, condiciones de vida inapropiadas y madre irresponsable de ellos. En ese momento, no entendía mucho lo que estaba sucediendo. Todos sus pensamientos estaban consumidos por la tragedia que había caído sobre Loriana. El chico se culpaba a sí mismo por lo sucedido. Todo lo que habría tomado era llevar a su hermana consigo a la tienda y nada habría pasado. Pero parecía que su madre estaba casi contenta con la desaparición de su hija enferma. Bueno, así es como sucede. De todos modos, Lori era una tonta, no apta para vivir. Estas palabras de su madre enfurecieron a Alejandro, pero se mantuvo en silencio, sin discutir. Hacía mucho tiempo que había comprendido qué tipo de persona era su madre. Era inútil explicarle nada. Las visitas de los funcionarios terminaron con la privación de los derechos parentales de Leticia, y los niños fueron enviados a un hogar infantil. Alejandro y Emilia terminaron en el mismo albergue, mientras que las hermanas menores fueron enviadas a otro lugar.
Fueron rápidamente adoptadas por alguna familia acomodada. Parecía que las hermanas habían sido acogidas por una familia adinerada. Las llevaron a otra ciudad y sus vidas tomaron un rumbo completamente diferente. Alejandro esperaba mucho que fueran felices y despreocupadas. A Alejandro le gustó el hogar infantil, ropa de cama limpia, comida deliciosa, ropa decente, zapatos nuevos. La vida se hizo más fácil de inmediato. Ya no había fiestas en la cocina hasta altas horas de la noche, ni largas listas de tareas domésticas. Cuidaban de Alejandro aquí, lo alimentaban y no lo maltrataban mucho. En comparación con su hogar, era un paraíso. El chico finalmente se sintió como un niño. Finalmente, Alejandro tuvo la oportunidad de estudiar. Siempre había estado interesado en la ciencia, pero en casa apenas tenía tiempo para las lecciones. Sin embargo, no logró obtener buenas calificaciones. Su educación había sido descuidada durante demasiado tiempo, pero su hermana, Emilia, prefería la vida despreocupada en casa. No puedo ir a donde quiera aquí, todo está reglamentado. Se quejaba Emi. Soñaba con liberarse lo antes posible. El tiempo pasó. Alejandro y Emilia fueron liberados del hogar infantil. Para entonces, su madre ya no estaba viva. Había muerto. Hermano y hermana regresaron a su antigua casa, medio en ruinas, vieja y sucia. Alejandro trató honestamente de comenzar una nueva vida, pero no pudo tener éxito en nada. No pudo encontrar trabajo, le faltaba educación. Comenzó a hacer trabajos ocasionales en el pueblo. Desmalezar jardines, cortar leña. La gente a menudo lo pagaba con aguardiente y poco a poco desarrolló el hábito. Realmente es un poco más difícil cuando estás un poco borracho. Alejandro sacudió la cabeza. Los malos pensamientos desaparecen. En ese momento no piensas en tu hermano ni en Lori, ni siquiera en mamá. Sí, Dijo Esperanza. has tenido muchas pérdidas y dificultades en tu vida. Eso es seguro. Se oyeron unos ligeros y rápidos pasos en el porche. En un instante, una niña de 8 años irrumpió en la cocina. Era increíblemente linda, incluso con su ropa vieja y mal ajustada. Ojos verdes brillantes, cabello largo ligeramente despeinado de color castaño. La niña se parecía tanto a Armando que fácil podrías confundirla con su hija. María ha vuelto. Alejandro sonrió. La niña corrió hacia él, lo abrazó y luego miró a Esperanza y preguntó de manera infantil y directa. ¿Quién es ella? Esta es nuestra invitada, la conocerás más tarde. Ve a jugar al patio por un rato, necesitamos hablar. De acuerdo. La niña asintió. Entonces iré a la casa de los Serrano. Han conseguido muñecas nuevas para Kate y vamos a jugar con ellas. Adelante. Alejandro asintió. María, después de mirar nuevamente a la invitada, salió corriendo de la casa. ¿Ella es tu hija? Es tan hermosa. Por cierto, ustedes dos se parecen. Sobrina. Alejandro sonrió. Hija de Emilia. Emi siguió los pasos de su madre. Dio a luz pero no quiere criar al niño. Supuestamente se ha ido a trabajar a la ciudad ahora y dicen que ha encontrado un nuevo amor allí. Bebe, se divierte, no piensa en el niño en absoluto. Así que ahora estoy cuidando a María lo mejor que puedo. No soy el mejor cuidador, pero mejor que nadie. ¿Cómo es posible? Esperanza no podía entender lo que estaba escuchando. ¿Cómo alguien puede abandonar a su propio hijo? Bueno, sucede con facilidad. Alejandro encogió los hombros. Como dije, Emilia es igual que su madre. No necesita a María, al igual que no fuimos particularmente necesarios para nuestra madre. Ella recibe manutención y ya está. Entonces cuéntame sobre él, sobre mi hermano. He soñado con conocerlo toda mi vida, pero nunca pensé que fuera posible y ahora... Esperanza le contó. Hablar de su esposo era fácil y agradable. Amaba a Armando y se sentía orgullosa de él. Alejandro escuchaba atentamente. Le interesaba todo. ¿A qué se dedicaba Armando? ¿Qué películas les gustaba ver? ¿En qué soñaba? ¿Cuándo puedo conocerlo? Mañana si quieres. Entonces, ¿estás dispuesto a someterte a las pruebas y si es necesario donar? Preguntas, exclamó Alejandro. No hay necesidad de discutirlo. Haré lo que sea necesario. Gracias.
Esperanza estaba al borde de las lágrimas de alivio. Este desconocido que vivía en un pueblo en una casa antigua, alguien que no había logrado mucho en la vida, resultó ser tan amable, tan humano, tan compasivo. La conmovió profundamente. ¿Dónde debo ir mañana y a qué hora? Esperanza le dio la dirección del hospital. Nos encontraremos en la puerta principal. Informaré a los médicos hoy mismo. Todo estará listo. A la mañana siguiente, cuando llegó al lugar de encuentro designado, Esperanza vio de inmediato a Alejandro. Sintió una oleada de alivio. Había estado preocupada de que pudiera cambiar su opinión o beber demasiado la noche anterior y no pudiera levantarse de la cama por la mañana. Pero no fue así. Alejandro estaba en la puerta antes de la hora programada. Luciendo ansioso, bien afeitado y vestido con elegancia, estaba claro que se había preparado. Primero, Esperanza lo llevó al laboratorio. Los médicos ya estaban preparados para el procedimiento no tan simple. Cuando todo terminó, Alejandro preguntó si podía ver a su hermano. Pronunció la palabra hermano con una calidez especial en su voz, llena de esperanza. Sí, puedes, pero no he tenido la oportunidad de hablarle de ti todavía, así que prepárate para la sorpresa. Esa mañana, Armando se sentía un poco mejor. Los nuevos medicamentos que sostenían su vida parecían estar funcionando bien. Sonrió ampliamente al ver a su esposa. Hola, te levantaste temprano hoy. No esperaba verte ahora. Hola, tengo noticias para ti. Ni siquiera sé por dónde empezar. Unos 20 minutos después, Esperanza estaba sentada en el pasillo fuera de la habitación de su esposo. Alejandro estaba con Armando. Al verlos juntos, una vez más la sorprendió el parecido entre los hermanos. Solo podían ser hermanos. Estaban hablando dentro de la habitación sobre algo. Necesitaban hablar, conocerse mejor. Esperanza se fue para no interferir ni hacer las cosas incómodas. Esperanza estaba feliz de que Armando pudiera encontrar a un miembro de su familia. Su esposo había anhelado y temido este momento, pero Alejandro, este hombre con una infancia problemática y un destino complicado, era muy amable y agradable. La interacción con un hermano así, sin duda, sería beneficiosa para Armando. Ahora Esperanza rezaba por una sola cosa: que Alejandro fuera un donante adecuado para Armando. Los resultados llevarían un tiempo, 3 días completos. Esos 3 días parecían interminables. Esperanza no sabía qué hacer para distraerse de pensar en las pruebas, porque si Alejandro no coincidía, eso significaría prácticamente el fin para su esposo. Alejandro le aseguró que, si fuera necesario, buscaría a su hermana en la capital y la haría someterse a las pruebas, pero Esperanza tenía la sensación de que la desconocida Emilia estaría renuente a convertirse en donante. Incluso el dinero podría no ayudar y se perdería tiempo. 3 días después, Esperanza estaba literalmente saltando de alegría en el sofá de la sala. El profesor Velasco la llamó en la mañana y le informó que Alejandro era un donante perfecto para Armando. Estamos preparando a su esposo para la cirugía. Habían pasado 2 años desde los eventos descritos. Fue un momento difícil. Primero, una cirugía importante y luego una larga recuperación. Armando pasó varios meses más en el hospital. Ahora lo visitaban no solo su esposa, sus padres y amigos, sino también su hermano. A veces, Alejandro llevaba consigo a su sobrina María. Tanto Esperanza como Armando estaban encantados con la presencia de la niña. Armando se había recuperado y había vuelto al trabajo. Una vez más, estaba lleno de energía y vitalidad. Lo primero que hizo Armando fue organizar que su hermano fuera admitido en un centro privado para ayudarlo a superar su adicción destructiva. Al principio, Alejandro se resistió. ¿A dónde voy a ir? He estado bebiendo toda mi vida. Es hereditario en mi caso. No hay ayuda para mí ahora. ¿Y con quién dejaré a María? Pero Armando y Esperanza insistieron y se hicieron cargo de la niña por el momento. Esperanza finalmente se sintió como una madre. Cocinaba deliciosas comidas para María. La llevaba de compras y elegía hermosos conjuntos para la pequeña. Armando también pasaba mucho tiempo con ella, ayudándola con sus tareas escolares, llevándola al parque y enseñándola a patinar en línea. Los 3 eran felices juntos, como una pequeña familia unida. Fue Alejandro quien hizo la propuesta. Un día, cuando Armando y Esperanza lo visitaron en el centro,
Él, avergonzado y trabándose con las palabras, les hizo una pregunta. ¿Considerarían formalizar la custodia de María? Su madre no ha mostrado ningún interés en ella durante mucho tiempo. Está prácticamente ausente. ¿Y yo, qué tipo de hombre solitario y bebedor soy para ser su tutor? La niña se ha encariñado tanto con ustedes. Describe su vida diaria con tanto entusiasmo. Por supuesto, Armando y Esperanza estuvieron completamente de acuerdo. Hacía tiempo que soñaban con tener un hijo, y aquí estaba, una hija lista para ellos. Los cónyuges a menudo discutían lo difícil que sería separarse de María, pero no tenía por qué ser así. Fue duro, pero la pareja lo logró. Privaron a Emilia de sus derechos parentales, algo que la mujer no lamentaba en absoluto. La madre biológica de María ni siquiera asistió a las audiencias judiciales. Se le notificó todo por cartas y llamadas telefónicas. Y, por supuesto, Emilia, que era indiferente a su propia hija, no tenía interés en conocer a su hermano menor. Bueno, así es Emi. Alejandro encogió los hombros. No es mala, pero es despreocupada e irresponsable. Revolotea por la vida, igual que su madre. El tiempo de Alejandro en el centro de rehabilitación fue beneficioso para él. Dejó la adicción y comenzó una vida completamente diferente. Por supuesto, sus familiares Armando y Hope lo ayudaron con eso. Haces mucho por mí. A veces decía Alejandro, sintiéndose avergonzado. Es incómodo, de verdad. En realidad, salvaste mi vida. Le recordaba a Armando. No solo yo, fue Esperanza quien me encontró. Ambos nos esforzamos, y sin ella... Armando consiguió un trabajo para su hermano en la misma empresa en la que él trabajaba. Alejandro tenía manos de oro y era muy bienvenido en el departamento técnico. Deberías establecerte en la ciudad, cerca de nosotros, decía a menudo Armando. Es más fácil juntos. Alejandro estuvo de acuerdo con su hermano. Vendió la casa rural y envió una parte del dinero a Emilia, como era costumbre. Usó la otra mitad como pago inicial para una hipoteca. Alejandro compró un pequeño apartamento en la ciudad. Era pequeño, pero ¿cuánto espacio necesita un hombre soltero? Y estaba justo al lado de la casa de su hermano. Todos estaban contentos con este arreglo, especialmente María, que estaba profundamente unida a su amoroso tío. Ahora, tío y sobrina podían verse todos los días. A menudo visitaban las casas del otro y, se podría decir, vivían uno al lado del otro. Celebraban juntos todas las festividades, por supuesto. Armando finalmente había encontrado una familia. Había ganado un hermano. Viendo a Alejandro y Armando conversar con naturalidad sobre algo, Esperanza se sentía feliz. Hermanos juntos a pesar de todo. Era tan maravilloso que se tuvieran el uno al otro. Esperanza incluso se sentía un poco envidiosa, en el buen sentido. Por supuesto, siempre había soñado con tener una hermana o un hermano, pero sus padres nunca se atrevieron a tener un segundo hijo. Tener un miembro de la familia tan genuino era realmente maravilloso.